Pueden sentarse, amados. Dios bendiga a todos los que están en casa. En este momento hay más de 50 hermanos que están oyendo la palabra de Dios. Quiero comenzar con una palabra que quede como una palabra inicial, que es la solemnidad que necesitamos hoy como iglesia. Como título tengo hoy este título que quiero que quede en sus corazones: la solemnidad y el sentimiento de la Santa Cena. Necesitamos que la iglesia no pierda en este tiempo de la virtualidad, que no perdamos como iglesia la esencia, el sentimiento y lo que tiene que ver con la solemnidad y reverencia frente a la cena del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe que algo se está perdiendo hoy? Es esa reverencia. En el Antiguo Testamento hay un pasaje que es un poco escalofriante, de dos muchachos que cogieron las cosas del Señor de manera trivial. Está en el libro de Levítico capítulo 10, en el Pentateuco. Se da el título como el pecado de Nadab y Abiú. Ahí en Levíticos 10 dice la palabra que Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová ofrecieron fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Dice el verso 3: entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia del todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló. Y llamó Moisés a Misael y a Azafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y a Itamar y sus hijos: no descubráis vuestras cabezas ni rasgáis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Fue Dios. Verso 7: ni saldréis a la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y dice aquí: y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Verso 8. Aquí ya habla Dios. Y Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Verso 10: para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Voy a repetir este texto, verso 10, en otra versión. Si la tiene ahí, Emanuel, póngala en la traducción viviente, verso 10. Dice ahí el verso 10: deben distinguir entre lo sagrado y lo común, entre lo impuro, escuche bien, entre lo que es ceremonialmente impuro y lo que es puro. Y deben enseñarle a los israelitas todos los decretos que el Señor les ha dado por medio de Moisés. Los dos hijos de Aarón tenían la tarea de presentar al Señor ese incienso, eso que hoy significa las oraciones, la adoración. Haga de cuenta que era un Oscar adorando.
tenía la tarea de presentar este tiempo de adoración como lo hizo con todo el equipo. Aquí la hermana estaba aquí ahorita, la hermana Alejandra, estaba la niña también Sofía, y estaban aquí los cantores. Ellos tenían una responsabilidad de presentar al Dios de los cielos el incienso, y tenían unos requisitos. A veces esos requisitos están dentro de la iglesia, pero en este tiempo los requisitos era que ese aceite de la unción tenía unos ingredientes que no se podían cambiar. No sé qué hicieron estos dos muchachos, pero dijeron: ¿eso qué tiene que ver? Eso echémosle aceite purísimo, o aceite oleocali, o aceite del llano. Eso tenía ingredientes que Dios les había ordenado hacer, y de manera frívola, liviana y decirlo así, tergiversaron todo lo que tenía, lo que había mandado Dios. Y entraban y salían, y entraban y hacían lo que se les daba la voluntad. Parece, según el texto, que no solamente de pronto cambiaron los ingredientes del aceite, del combustible que se tenía que siempre presentar, un aceite puro que salía con un aroma especial y subía a la presencia de Dios. A Dios le encanta esa aroma que hoy en día son nuestras oraciones. Se tenían que presentar de manera santa, pura y de acuerdo como Dios lo había ordenado. Estos muchachos pasaron por algo. No sé qué hicieron con el aceite. Como cuando alguien les decía esta mañana, alguien se echa un perfume ahí y uno tiene un olfato catador que uno dice: este se echó fue pachulí. Eso es pachulí. Y uno descubre el pachulí porque uno dice: eso es perfume barato, perfume barato. Resulta que estos dos muchachos cambiaron los ingredientes, hicieron algo, pero Dios tiene un olor, Dios tiene un olfato catador que huele, escúcheme bien, este perfume que hoy en día quiero profundizar un poquito. Tus oraciones serán catadas por Dios. Y hay oraciones que parecen pachulí. Y esto que hicieron los muchachos, hijos de Aarón, dice la palabra que salió fuego del altar y los mató. Quedaron quemados, achicharrados. De tanto que le dice Moisés a los de la tribu de Leví: ninguno de ustedes puede llorar, ninguno de la familia de estos dos muchachos lloran, los demás que lloren. Pero todo lo que son los levitas, ninguno llora. No los dejó llorar. Eso tiene un significado. Si ustedes llegan a llorar, entonces el culpable fue Dios. Nada, si ustedes llegan a llorar y a lamentar la muerte de estos dos desventurados sinvergüenzas, todos ustedes se van a morir. Así que quedó eso allí de manera impresionante. Moisés dice esto. Y luego habla Dios y le da algo bien importante en ese versículo 10 que yo quiero que quede hoy en sus corazones. Y para todos los que hoy hacemos culto a Dios de manera frívola, liviana, que a veces estamos frente a un móvil y corremos para un lado, corremos para el otro lado, y en este tiempo, hermanos, se está apagando el fuego de la iglesia, porque nos ha tocado esta realidad virtual y nos toca aprender a ser reverentes, solemnes, respetuosos ante la voz de Dios. Usted que me está escuchando ahí, hermano, usted en este momento tiene un celular ahí y está escuchando una predicación, pero esa predicación es la voz de Dios, que es muy diferente a las demás voces, y tenemos que aprender a distinguir entre lo santo y lo profano, entre lo puro y lo impuro, y aprender a valorar la voz de Dios cuando se está predicando. Tenemos que aprender a ser disciplinados, respetuosos, y la palabra que he dejado hoy, una solemnidad. A veces estamos haciendo un trabajo, otro trabajo, y al mismo tiempo estamos ahí haciendo una otra cosa. Hermano, tenemos que aprender a sacar el tiempo para Dios.
los que aprendamos a hacer esto, vamos a ser bendecidos, vamos a ser vitalizados por el Espíritu Santo, porque Dios bendice al que lo honra. El Señor lo dice así: al que honra, honra. Entonces el Señor honra a los que lo honran. Dicen amén. Lea otra vez ese versículo 10. Dice así: deben distinguir. Que quede esto en nuestros corazones. Tenemos que aprender a distinguir entre lo sagrado y lo común, entre lo que es ceremonialmente impuro y lo que es puro. Bien, ahora voy al texto de la cena, que estaba pasando algo aquí también en primera carta a los Corintios. Yo quiero que vaya ya, primera carta a los Corintios. Dice la escritura en el capítulo 11, estaba pasando algo aquí tremendo en esta iglesia. 20 años después de que el Señor partió a su gloria, a su reino, está sucediendo algo. Esta es una iglesia que desde el capítulo 3, si usted va a primera de Corintios 3, se encuentra con algo. Se encuentra que es una iglesia que tiene problemas. Dice ahí en el capítulo 3, primera de Corintios 3:1, dice: amados hermanos, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. Pablo va a Corinto a predicar y dice: esta gente mundana baila, toma, fuma, se emborracha, viene a la iglesia, una pata adentro, otra pata afuera. Le dan testimonio de esa iglesia y dice: qué cosa tan remundanos. Esta iglesia no, gracias a Dios, pero otras, ay Dios mío. Y dice: tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo, como si fueran niños en Cristo. Verso 2, lean conmigo el 2, dice: tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún no están preparados. Verso 3, ¿por qué? Porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. Vivían agarrados. Esta iglesia tenía ese problema. En el capítulo 5 dice: me cuesta creer lo que me informan acerca. Es Pablo hablando a su iglesia que salió de sus entrañas con pasión y fervor. Está hablando un pastor a una iglesia que ha discipulado, que se le ha entregado con todo el corazón, pero está enojado. Esta es una carta donde, hermano, a él le han dado lengua, chisme, han murmurado de él, pero la ama con todo el corazón. Dice: me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes. Algo que ni siquiera los paganos hacen. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Imagínense, más o menos así estaba el asunto. En el capítulo 8, vea lo que dice. Ahora, con respecto a la pregunta acerca de la comida que ha sido ofrecida a ídolos, es cierto, sabemos que todos tenemos conocimiento sobre este tema. Sin embargo, mientras que el conocimiento nos hace sentir importantes, es el amor lo que nos fortalece en la iglesia. El que afirma que lo sabe todo, en realidad no es que sepa mucho, pero la persona que ama a Dios es a quien Dios reconoce. Y había un problema en cuanto a que si comemos o no comemos, como hoy en día el problema de que si la falda larga, la falda corta, de que si me corto el pelo me lo dejo largo, que la hermana comió o no comió, y es un chismerío lo que había allí. Pelaban de él en las ofrendas. ¿Acaso, mire el capítulo 9, acaso no soy tan libre como cualquier otro? Pablo hablándole a la iglesia. ¿No soy apóstol? No,
he visto a Jesús nuestro Señor con mis propios ojos. ¿No es gracias a mi trabajo que ustedes pertenecen al Señor? Aunque otros piensan que no soy apóstol, pensaban que no era apóstol. Ciertamente para ustedes lo soy. Ustedes mismos son la prueba de que soy apóstol del Señor. Entonces había un chismerío tremendo. Y en el capítulo 11 dice el versículo 17, otro problema que había ahí. En las siguientes instrucciones no puedo elogiarlos, pues parece que hacen más daño, dice, que bien cuando se juntan. Cuando vienen al culto, dice Pablo, no sé si es mejor que vengan o mejor que se queden en la casa. Porque es que cuando vienen al culto, les dice el apóstol Pablo, vienen a hacer daño. Deberían de quedarse en la casa. Tremendo eso. Porque la palabra de Dios dice, no dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Pero parece que esta iglesia lo tenía así. Habían unos hermanitos, que Dios los bendiga, decían, mejor quédense en la casa. Esos benditos venían, son de esos fríos, de esos que dicen, ¿y qué tiene de malo tomarse una cerveza uno? Y en lugar de edificar, dañaban, destruían la iglesia, chismoseaban, murmuraban, peleaban, hacían que la iglesia se fragmentara, se dividiera en grupos y comenzaban a tener una idea, otra. Haga de cuenta que si llegara aquí alguien y dividiera la iglesia, que no, que por Petro vamos a votar por Petro, no por Duque, no, que alguien diga yo soy del mejor equipo del mundo, Millonarios, y el otro no, del Santa Fe, y se agarran todos ahí por cosas que no tienen profundidad. Pero esta iglesia se agarraba el pelo por cualquier cosa. Y ¿sabe qué pasaba? Cuando tomaban la cena, un grupo aquí, otro grupo acá, otro aquí y otro acá. Y todo esto le llegó ¿a quién? Todo este informe ¿a quién cree que le llegó? Al apóstol Pablo. Mire, se dice que el apóstol Pablo no tenía pelo, era calvo. Pero hoy sí me doy cuenta cuál fue la iglesia que lo dejó calvo. A mí también hay veces me dicen que tengo como una alcancía aquí, mire. Me dicen, pastor, no se agache, no se agache. Y le digo, ¿por qué? Porque se le ve la alcancía. Pero no les digo cuál es la iglesia que me tumba el pelo. Solo les digo que esta iglesia era tremenda. Mire el versículo 19 dice, así que por supuesto, venga, dice el 18, primero oigo que hay divisiones entre ustedes. ¿Están en el 18? Hay divisiones entre ustedes cuando se reúnen como iglesia, y hasta cierto punto lo creo. Hasta cierto punto, del resto de chismes. 19. Así que, por supuesto que tiene que haber divisiones entre ustedes para que los que tienen la aprobación de Dios sean reconocidos. Está diciendo en pocas palabras, en toda iglesia hay problemas. Y gracias a esos problemas que se suscitan, siempre sale a relucir los que son y los que no son. A veces alguien me dijo, pastor, no hay como un problema. Y le dije, ¿y por qué? Porque cuando hay un problema, usted tiene un problema con alguien, sabe si ese es su amigo o no es su amigo. Y a veces los problemas sacan a relucir el pecado, la lujuria, todo lo que hay dentro del corazón de la iglesia. La rencilla, la división, los pleitos. Saca lo que somos. Lo que somos. Mire, cuando se para una mujer que no es la esposa de uno, esa nos saca si somos lujuriosos o no todavía. Y nos hace mostrar que todavía somos débiles. Si pasa usted por una cantina, todavía usted dice, y esa cantina lo voltea, usted dice, esa prueba le saca a relucir que usted todavía es débil para las sustancias o para lo que tiene que ver con el alcohol. Por eso no hay como las pruebas de esta pandemia, porque va a sacar a relucir quiénes son verdaderos adoradores y quiénes no. Repito, no hay como alguien dijo, no hay como los huracanes. Y
digo, los huracanes, ¿por qué? Digo, porque un huracán siempre saca los avisos mal puestos, los árboles podridos y las casas mal hechas. Y esta pandemia está sacando, ¿quiénes son? Los verdaderos adoradores. Versículo 20. Ojo que el 19 dice: así que por supuesto que tiene que haber divisiones entre ustedes para que los que tienen la aprobación de Dios sean reconocidos. 20. Cuando ustedes se reúnen, la verdad es que no les interesa la cena del Señor. Increíble. No les interesaba la cena. ¿Qué era lo que les interesaba entonces a estos hombres? 21. Pues algunos se apresuran a comer su propia comida y no la comparten con los demás. Había envidia, había resentimiento, odio, habían celos, contiendas entre ellos. Como resultado, dice, algunos se quedan con hambre, mientras que otros, ¿qué pasa? Otros se emborrachan. Llegaron a punto, hermano, de tomar la cena y de salir del culto borrachos. ¿Cómo sería eso, hermano? Solo piénselo, salían borrachos. Impresionante. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esta iglesia linda? Sí, Señor. 22. ¿Qué? Dice el apóstol Pablo aquí con un tono de enojo. ¿Qué? ¿Acaso no tienen sus propias casas para comer y beber? ¿O de veras quieren deshonrar a la iglesia de Dios y avergonzar a los pobres? Esto es lo que pasa cuando nosotros no vivimos en santidad. Lo que hacemos, a veces creemos, es que este pecado es mío, es que este es mi problema. No, este es un problema de toda la iglesia. Y a veces por tu pecado, por mi pecado, avergonzamos toda la iglesia. ¿O de veras quieren deshonrar a la iglesia de Dios y avergonzar a los pobres? ¿Qué se supone que debo decir? ¿Quieren que los elogie? Pues bien, de ninguna manera los elogio por esto. Dígame la verdad, ¿qué tono tiene estos del 17 al 22? ¿Qué tono tiene Pablo? Enojo, rabia, está molesto. Entonces, en primer lugar, quiero que miren a través de este pasaje de la cena, porque hoy vamos a tomar la cena, que hay una conducta reprochada por Dios y por el apóstol. Y que hay conductas de nosotros que tenemos que revisar. ¿Cómo nos estamos comportando en casa y en familia? ¿Cómo nos estamos portando en nuestro entorno, entre nuestro contexto, en nuestro escenario? ¿Cómo estamos comportándonos en el trabajo? Y luego venimos a la iglesia y vamos a tomar la cena con unas conductas muy reprochables. Hoy es un momento para decirle: Señor, perdóname por mi actitud, por mi comportamiento, por mis reacciones. La pregunta que yo te puedo hacer: ¿cómo reaccionaste esta semana frente a todos los desafíos? ¿Cómo nos hemos comportado con la esposa, con los hijos? ¿Cómo hemos estado viviendo esta semana, este mes? Cada mes tomamos la cena. ¿Será que hoy podemos, con nuestra conducta hasta hoy, tomar la cena? El apóstol Pablo reprocha la conducta de una iglesia que se ha portado mal y le llama la atención desde el versículo 17 al 22. Hoy, hermano, es bueno que pongamos delante de Dios nuestro corazón y nuestra vida. En segundo lugar, quiero mostrarles qué usa, cuál es el arma. Ya miramos el problema, pero vamos a mirar el arma que Pablo usa para que la iglesia de Corinto sea más solemne, más reverente, que sea más respetuosa, que honre lo que tiene que ver con las cosas de Dios. Yo siempre le he dicho: Señor, ¿cuál es la fórmula para que la iglesia cambie?
¿Cuál es la fórmula para que tu marido cambie? Le voy a dar la fórmula hoy. Pastor, yo quisiera que mi hija cambie. Yo quisiera que el comportamiento de aquel cambie. Y Pablo usa siempre el evangelio para transformar lugares, para transformar familias, para transformar conductas. Por ejemplo, cuando está lo que tiene que ver con el apóstol Pedro, que hay un problema de racismo, que es bien serio lo que hay en Pedro, en el apóstol Pedro, el apóstol Pablo dice que entonces ¿para qué murió Cristo? Y se le va al evangelio, ¡prum!, y lo pone a pensar a Pedro. Cuando está el problema del esposo que no ama a la esposa, en ese tiempo había una conducta tremenda en estas iglesias de Asia. Y era que un hombre podía tener 3 mujeres. Un hombre podía tener una prostituta para el placer, podía tener una amiga para salir a compras al centro, y tenía la mujer para que solamente se quedara en la casa teniendo hijos y cuidar a los hijos. Eso lo podía tener un hombre en ese tiempo. Y el apóstol Pablo dice: ¿cómo arreglo este problema? Porque se convierten y siguen con las 3 mujeres. De ahí la canción, ese salmo dice, no, mejor dicho no lo digo. Eduardo hace así para que yo le diga cuál. Ese que dice: con 2 mujeres la vida es que Lisandro Mesa, cuando me gustaba el vallenato. Bien, es algo aquí importante, cómo solucionaba Pablo los problemas. Vean, Pablo les dice así: maridos, amen a sus esposas como Cristo amó la iglesia. Se le va Jesús. Jesús solo tiene una novia y se va a casar con una, y es la iglesia del Señor. Y dice: así como Cristo ama a la iglesia. Voy a casar una pareja en estos días y solo le voy a decir eso: así como Cristo amó a la iglesia, así ama a tu esposa. No más, con eso tiene. El apóstol Pablo siempre usaba el evangelio, y aquí se le va: voy a corregir esta actitud irreverente, insolente de esta iglesia, que cuando toman la cena parecen unos pervertidos. Les voy a quitar esa maña de venir a emborracharse en el templo. Les va a pasar lo que les pasó a Nadab y a Abiú. Y dice el versículo 23: pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo, la noche que fue traicionado. El Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. ¿Qué les está diciendo? Cuando ustedes vienen a comer la cena, es algo muy sagrado, es algo muy solemne para que ustedes estén ahí frívolamente comiéndola. Ustedes han demudado, ustedes han distorsionado, ustedes han pervertido la esencia, el sentimiento de la cena. Ustedes no pueden seguir así, porque el Señor cogió el pan, lo partió y dijo: este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Qué cosa tan profunda. Hagan esto en memoria de mí. Yo quiero que vayan por un instante para que comprendamos un poquito a dónde los llevó a él. A San Juan capítulo 6 versículo 48. Rápidamente, rápido. Dice ahí la escritura: yo soy el pan, dice el Señor. Yo soy, ¿qué? El pan de vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron.
Pero este es el pan que baja del cielo. ¿Sabe qué está diciendo? Yo soy el pan que bajó del cielo. Ustedes no han creído en mí. Y ustedes tienen que aprender esto. Miren lo que les dice. El que come, déjenmelo en el 50. El que come, dice, de él, ¿qué pasa? No muere. 51. Todos, por favor. Yo soy, está ahí en el Manuel, está en el programa. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. No puede haber algo tan directo. Aquella plaga que lo estaba, perdón, aquellos auditorios que lo estaba escuchando. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá ¿para cuánto? Para siempre. Este pan es mi carne que daré para que el mundo viva. Hermano, cuando usted come el pan de la cena, tiene que tener claro este versículo. Estás creyendo en Jesús, el que a usted le da vida eterna. Usted no puede comer el pan ahí a la carrera y de cualquier manera. Le llamo la atención a los que comen la cena, a los que están para tomar la cena, pero también a los descarriados, a los que se han apartado, que se consagren, que vuelvan al Señor. Pero también le llamo a aquellos que están en la iglesia y ni siquiera se han mandado bautizar para tomar la cena. Este es un tiempo, hermano, de que usted valore la cruz de Cristo. Por eso, cuando tome la cena, recuerde lo que Jesús hizo por usted en la cruz del Calvario. Versículo 52. Los judíos comenzaron a disputar acaloradamente entre sí. ¿Qué decían? ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? Ciertamente les aseguro, afirmó Jesús, vea lo que dice, que si no comen la carne del Hijo del Hombre, ni beben su sangre, no tienen realmente vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día final. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué estás haciendo cuando comes el pan? La pregunta es, ¿qué hacía esa iglesia cuando se tomaba la cena o comían la cena? Burlándose, chismoseando, peleando, dice. Y el apóstol Pablo observa, dice, lo siento, pero ustedes no están tomando la cena. Hoy tenemos que tener claro, si usted vive agarrado y peleando allá en casa con un testimonio contrario al que Dios demanda en su palabra, usted no está tomando la cena. El que toma la cena tiene que tener conciencia de que recibe un Cristo salvador, pero también un Cristo transformador. ¿Cuántos dicen amén a eso? Deben de haber cambios y se debe notar en nuestro diario vivir. Quiero que vuelvan allí, no sé si está el 63. ¿Qué significa, pastor, que yo me coma? Que yo me coma la carne y beba la sangre. Es que el Señor está queriendo que seamos caníbales. Alguien me escribió eso, pastor, explíqueme eso. Tiene que ver con el creer. Usted debe saber qué es lo que hace cuando come el pan. Creer. Mire lo que dice ahí. El Espíritu da vida. La carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son ¿qué? Las palabras son espíritu y son vida. Cada vez que usted se come la palabra con la mente, con el corazón, para usted es espíritu y es vida. Cada vez que lee las escrituras, para ti es espíritu y es vida. La palabra de Dios es vida. Cuando usted se la come, cuando usted la cree, para usted le reproducirá en vida, se le convertirá en salud, en vigor, en fortaleza. En este tiempo de pandemia es el tiempo de estar comiendo mucha palabra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Versículo
64 creo que termina ahí. Sin embargo, mire lo que dice: los que no se comieron a Jesús. Sin embargo, hay algunos de ustedes que ¿qué? Que no creen. Es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que iba a traicionarlo. Así que no más, dejémoslo hasta ahí. Solamente los que comen el pan están diciendo creo. Amén. Volvamos a Corintios 11. Díganme ahí si están. Voy a terminar ya. En primer lugar, estoy hablando de la conducta reprochada, pero en segundo lugar, la fuente del cambio, la fuente de la solemnidad. Pablo usa el evangelio, está usando estos 3 versículos, les está diciendo: miren lo que hizo el Señor el día que fue entregado. Esa noche tomó pan y dijo: este es el pan que descendió del cielo. Yo soy el pan de vida, cómanlo. Cuando lo comen están creyendo en mí. Nunca se les olvide que yo me hice hombre para perdonarlos, para salvarlos. Di mi vida, me pusieron puntillas, me pusieron corona de espinas. Nunca se les olvide esto. Cada vez que lo lean en Mateo, en Marcos, en Lucas, en Juan, nunca se les olvide que pusieron puntillas en mis manos, pusieron una corona de espinas en mi sien, me dieron 39 azotes, me colgaron en un palo, me metieron una daga por el costado hasta que mi sangre se derramó. Yo quiero que ustedes, cuando coman el pan, nunca se les olvide que di mi cuerpo para ustedes, para salvarlos y darles vida eterna. Esto no era comer y por comer. Para comer, quedémonos en la casa. La cena no es una comida normal que celebra un día. No, no, no. La cena tiene que ver con algo más profundo, que es el precio que Jesús pagó por nuestros pecados para darnos vida eterna a todos. Debe de haber, escúcheme bien, solemnidad. Mucho respeto. Le dije esta mañana al otro grupo: no es que Dios no sepa que nosotros pecamos. Usted puede decir: pastor, yo lidio con yo tengo una debilidad, pastor. Yo tengo un pecado que me domina y yo peleo y peleo. Le voy a decir: Dios, desde que usted se convirtió, sabe que usted peca y que yo peco. ¿Cuál es el problema, pastor? Entonces, el problema es que usted venga livianamente creyendo que eso no es nada. El problema es la trivialidad. Si usted viene así, como David. ¿Cómo llegó David ante el Señor? Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Quítame. Dice: mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti he pecado. He hecho lo malo delante de ti. No quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. He aquí en maldad me concibió mi madre. Y está orando así. Él quedó perdonado. Pero Saúl, que pecó menos, creyó que eso, ¿sabe qué, Samuel? Lo único que quiero es que me hagas quedar bien delante del pueblo. ¡Puf! Quedó eliminado. Y David quedó perdonado. No es tu debilidad la que te va a condenar, es tu trivialidad. Esa liviandad que tenía esa iglesia, por eso el enojo del apóstol Pablo. Esa liviandad que tenían los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, y eso que tenían, no quiere, bueno, es otro texto, los de Nadab, Abiú y Ofni, Finen, los hijos de Elí, quedaron también fuera del WhatsApp de Dios. ¿Por qué? Por su liviandad, su trivialidad. Eso lo tenemos que cambiar. Tenemos que ser solemnes, tenemos que ser gente reverente, gente que cuando estamos delante de Dios nos quebramos, nos humillamos delante del Señor. Eso es lo que hoy el Señor quiere. Mi propuesta es esa.
Que la iglesia de hoy sea más solemne, más adoradora, más respetuosa cuando estamos delante del Señor. ¿Por qué a muchos de nosotros nos va a veces mal? ¿Por qué nuestras oraciones no son respondidas? Porque les falta respeto, reverencia ante nuestro Dios. Y tenemos que aprender esto, que el Espíritu de Dios mora en nosotros. ¿Por qué no bailo? ¿Por qué no tomo? ¿Por qué no fumo? ¿Por qué no entro a bares? ¿Por qué no voy allí y allá? Porque en mí habita el Espíritu Santo. Porque somos templo de Dios y tengo que aprender a respetar la omnipresencia de Dios. ¿Por qué tengo que aprender? ¿Por qué tengo que ser tan respetuoso? Porque el Espíritu de Dios mora en ti. Debe haber solemnidad profunda en la iglesia. Bien, sigamos leyendo ahí para terminar. Versículo 28. Versículo 24. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. 25, todos en el 25. Así mismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Pacto de Dios con nosotros. Les está diciendo a ellos: cuando ustedes toman la copa, no es para que se emborrachen ahí y comiencen a hablar de fútbol. Cuando tomen la copa, es para que se acuerden de que Dios hizo un pacto con el hombre, un nuevo pacto, y no en la sangre de los machos cabríos, ni de lo que hacían los sacerdotes en aquel tiempo, que era tan solemne y llevaban ese sacrificio allá al altar, al lugar a donde partían el becerro allí en el lavacro, en lo que tenía que ver en ese lugar santo, y llevaban esa sangre ante la presencia de Dios. Era algo solemne. Ahora mucho más solemnidad ahora, porque la sangre que ahora se presenta delante del Padre es la sangre del Hijo de Dios. Y ustedes están tomando de manera liviana esta ceremonia de la cena del Señor. Hermano que está en casa, me han dicho: pastor, la cena del Señor pierde mucho poder virtualmente. Y yo le digo: sí, pero si somos disciplinados, y si en este momento usted que está ahí, hermano, se consagra y es reverente, va a surtir el mismo efecto. ¿Por qué? Los eruditos que los he escuchado dicen: ¿cómo podemos partir un pan aquí y la otra hermana Graciela partiendo otro pan allá, la otra hermana Zoraida parte otro pan allá? Pero si es solo un pan, y sacan los grandes eruditos esto de que tomar la cena virtualmente no se debe tomar. Yo lo creo así. Cuando estamos aquí reunidos y no pasaba nada de pandemia, teníamos un pan, lo partíamos entre nosotros. Pero las demás congregaciones, ¿qué hacían? Millones de congregaciones en todo el mundo parten un pan, y no es el mismo pan que yo tengo aquí. Yo creo que eso no es, en eso no se puede basar para que hoy no tomemos la cena. Yo creo que podemos tomar la cena basados en este texto, basados en lo que verdaderamente significa la cena. Y si usted está en China y quiere tomar la cena, la puede tomar con reverencia y con respeto. Sí, esto sí no puede faltar: la reverencia y el respeto a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, con su cuerpo y con su sangre preciosa. ¿Cuántos dicen amén a eso? Bien, solemnidad y un sentimiento profundo es lo que debe de tener hoy en día nuestros corazones al tomar la cena. Quiero que miren Hebreos para tocar un poquito allí lo de la copa. Vayan a Hebreos capítulo 10. Voy a leer 2 versículos que son demasiado poderosos y profundos. Hebreos capítulo 9, 11 y 12. Hermano Emanuel, léalo, póngalo ahí. Voy con la traducción viviente. Dice Hebreos capítulo 9, 11 y 12: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación,
Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Cuando ustedes tomen la cena, recuerden esto: no vengan a comer aquí a la iglesia con otros pensamientos, porque entonces, si ustedes no tienen este sentir, ustedes no están tomando la cena. Y les dice también en pocas palabras, Hebreos 9:24 al 26. Hebreos 9:24 al 26. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Cuando usted y yo tomemos la cena, tengamos bien claro que el Señor entró al mismo cielo y presentó el sacrificio, y la condenación, lo que merecíamos nosotros, se presentó delante del Padre y pagó el precio de nuestros pecados. Y dijo el Señor al Padre: aquí pago el precio del pecado del mundo entero. Por eso el único mediador que hay entre Dios y los hombres es Cristo Jesús. El único que se puede entronar en el corazón del colombiano, en el corazón de Colombia, es Jesús. Ningún ídolo más. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que me están entendiendo algunos. Yo creo que me están entendiendo con lo que se habla de la entronación. Cierro acá. Entonces, dejando claro que esto lo presenta Pablo para corregir una actitud de ¿qué? ¿De qué? Los hermanos que están en casa, a ver, ¿qué es lo que está corrigiendo Pablo? ¿Una actitud de qué? De irreverencia, de irrespeto, de falta de solemnidad. ¿Sabe que a veces me gusta más la iglesia tradicional? Hay cosas que me gustan. Llegan los hermanos del campo, llegan los abuelitos del campo, se quitan el sombrero y se postran y se arrodillan. Y a veces la iglesia se vuelve tan profesional, entran con cachucha, entran de cualquier manera, se sientan ahí, no se arrodillan, no se, mire, están a punto de ser eliminados del Facebook del Señor. Hay algo que a Dios le encanta, y es la reverencia, el respeto. ¿Cuántos dicen amén? Que en este tiempo de pandemia, los que han perdido esto, lo podamos recuperar. Que por causa de la virtualidad, está usted ahí oyendo y está mascando chicle, está corriendo para allá, están sonando los buñuelos que se reventaron, corre para allá, corre para acá, y luego ahí, amén, aleluya, sí, gloria a Dios. Eso no es, usted no es tan culto. Pastor, que eso es difícil. Sí, esa es nuestra realidad de hoy. Tenemos que aprender a ser más disciplinados. Dije que tenemos que aprender a ser más disciplinados. Hay algunos hermanos, a mí no me gusta la virtualidad, porque eso uno está ahí, uno se distrae mirando ahí para allá, para acá. Levanten la mano los que estuvieron en oración estos días y al mismo tiempo mirando el partido de fútbol. ¿Sí ve? Yo entro al baile aquí porque es difícil y le digo: Dios, ayúdame a esa mente fragmentada, dividida en dos partes. Tenemos que pedirle perdón a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dije que tenemos que pedirle perdón a Dios, porque si usted se concentra en la palabra, Dios lo va a bendecir. A su nombre. Cierro acá la tercera parte. ¿Cuál es la primera? A ver, anotados, ¿sí las anotaste ahí? La primera tiene que ver con una conducta de reproche que el Señor le hace
y va del versículo 17 hasta el versículo 22. Del versículo 23 al versículo 25 está aquí lo que tiene que ver con decirlo así, es el momento de la fuente de la solemnidad. Pastor, ¿cuál es la fuente de la solemnidad? La cruz de Cristo, el sacrificio, la muerte del Señor Jesucristo. Cuando nos lleva allá, usted y yo tenemos que cambiar, hermano. Aquí tenemos que decirle: Señor, perdóname. Y es por eso que cuando usted come el pan y bebe la copa, se quebranta, se quiebra, porque usted va a la cruz. Usted escucha ese martillo que golpea, esa puntilla en las manos del Señor. Usted se escucha ese grito de risas, de burlas que hacen los soldados ante el Señor cuando le ponen la corona de espina, cuando le ponen esa capa y se le burlan. Usted siente todo aquello allá cuando va allí al escenario donde el Señor pagó el precio por nuestros pecados, y se quiebra y lo adora y lo exalta y lo alaba. Esto es lo que tiene que haber en el momento de la cena. No puede haber otra cosa. De lo contrario, no toman la cena. Y en tercer lugar, tiene que ver con las consecuencias. Las consecuencias de la insolencia. Versículo 27. No podemos salir igual como entramos. Dice el versículo: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente. Indignamente significa seguir por las mismas cosas. ¿Qué hacía esta iglesia? Glotonería. ¿Qué hacía esta iglesia? Divisiones, celos, pleitos, contiendas, peleas. ¿Qué hacía esta iglesia? Emborracharse. Si seguimos comiendo la copa de Dios y la cena del Señor, el pan del Señor, indignamente seguimos con nuestras peleas en casa, agarrados los unos a los otros por allá, haciendo lo que no tenemos que entrar a hacer, dice la palabra de Dios, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, si es tan serio esto, porque va a ser un juicio por cuanto tú no valoraste el cuerpo y la sangre de Jesús. Dice el apóstol Pablo a esta iglesia: pruébense a sí mismo cada uno y coma así del pan y beba de la copa. Pastor, ¿cómo puedo hoy tomar la cena? Pruébate. Yo debo de probarme, Señor, cómo estuve esta semana. ¿Cómo estuve? Por tanto, pruébese, 28, cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. 29, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Si murió Nadab y Abiú, si murió Ofni y Fines, ¿dónde quedaremos nosotros si pisoteamos? Dice Hebreos capítulo 25, si pisoteamos la sangre del Cordero de Dios. Por lo cual, todos en el versículo 30, por lo cual, por esta razón, hay muchos enfermos, debilitados entre vosotros, y muchos mueren. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor. ¿Por quién es que somos castigados, hermano? ¿Por el diablo? ¿Por Satanás? Castigados por Dios, por livianos, por frívolos, por insolentes, por irreverentes, para que no seamos condenados con el mundo. 33. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Esto quiere decir que la cena del Señor no es para calmar hambre ahorita física, sino tiene una connotación poderosa de eternidad gloriosa, y que se debe de comer y tomar con mucha reverencia. Termino acá diciéndoles esta frase. Juan 4, 23, 24. Pónganse de pies, por favor, Iglesia Santa. Este capítulo destaca la necesidad
de tener sumo cuidado en todo lo que se relaciona con el culto de Dios. Los adoradores deben acercarse a Él con conciencias y motivos puros y con el propósito de glorificarlo y recibir la bendición que Él está listo para darnos. Juan 4, 23, 24 dice, dice aquí, está llegando el momento, mejor dicho, ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque estos son los adoradores que el Padre quiere. Dios es espíritu, y quienes le rinden culto deben hacerlo en espíritu y en verdad. La cena del Señor no tiene el propósito de ser una ocasión para que las personas satisfagan su hambre natural. Su propósito es ser un recordativo del más grande y más solemne acontecimiento del mundo y no un banquete. Padre, bendigo esta iglesia que hoy toma la cena. Usted, mi amigo, que no la ha tomado hace meses, hace años, es tiempo de que tomes una determinación y decisión. No estás creyendo todavía. Estás en ese grupo de los que no creen, de los que no se comen a Jesús. Entra a este grupo creyendo que Cristo murió y resucitó por tus pecados para darte vida eterna y resucitarte en el día postrero. Mándate bautizar. Llámanos, díganos: pastor, quiero mi bautizo, ¿me puede bautizar? Estoy en Miami, en Cali, en Popayán, en Portugal. Yo le digo que lo bautizo en el nombre del Señor, si usted quiere. Este es tiempo para que usted que diga: llevo 400 años en esta iglesia y no me he mandado bautizar, ni tampoco he tomado la cena. Este es un tiempo de pandemia donde tú tienes que prepararte para la muerte, tienes que prepararte para irte con el Señor. No te puede coger una enfermedad como esta sin estar santificado. Este es un tiempo para tomar una determinación y decir: Señor, yo quiero hoy mandarme a bautizar y tomar la cena. Para ti que sigues en pecado, este es un tiempo de ya decirle al Señor: me consagro, mi Dios, no quiero seguir jugando a la iglesia como esta iglesia que quedó allí disciplinada. Quiero, Señor, consagrarme en espíritu, alma y cuerpo. Este es un tiempo para ti, mi hermana, mi amigo, que levantes una adoración frente a esta palabra. Cristo murió por ti. Tomar la cena es creer, es comer, es beber a Jesús. Usted que está ahí en casa, levanta las manos hoy en el nombre poderoso de Jesús. Cuando tú crees, cuando tú comes esta palabra, cuando tú la confiesas con tu boca, dice la palabra: el que cree en su corazón y confiesa con su boca que Cristo es el Señor, será salvo, tendrá vida eterna. El que come a Jesús y bebe su sangre tiene vida eterna. Padre, oro por todos los que están en casa para que una cobertura gloriosa de tu Espíritu descienda sobre ellos. Hoy me uno a tu Espíritu Santo, Señor, y en este momento que levanto mis manos, Señor, hoy apelo a esa omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, para que llegues a esas casas y los toques, los sanes, los fortalezcas de manera sobrenatural, Señor, los reconfortes, los cubras y protejas con tu Santo Espíritu. Todos los familiares que hoy tenemos en casa, en algún lugar, los bendecimos en el nombre de Jesús. Y los que están aquí, Señor, presentes en este culto, que tu gloria los inunde, los cubra y los consuele sobrenaturalmente. Levante adoración, levante adoración. Límpiame de toda mi maldad. Tome la copa y el pan en las manos. Voy a ministrar. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tu
tuyo por la eternidad. Vamos, levante ese canto a Dios, más adoración. Lávame en tu sangre, Salvador. Aleluya. Límpiame de toda mi maldad. Oh, Traigo a ti mi vida para ser Señor tuyo por la eternidad. escúcheme que estás aquí, escúcheme, hermano. Es tiempo ya de que comprendamos que somos templo del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo mora en nosotros. Es el tiempo de que nos consagremos a Dios, nos santifiquemos con su sangre preciosa y sellemos este tiempo con la cena del Señor. Si has estado jugando a dos bandos, si has estado doble en este tiempo, si has estado en este tiempo de manera insolente, liviana, sin reverencia, Dios, vuelva a ese tiempo de reverencia, vuelve a ese tiempo de adoración, vuelve al tiempo de comunión y digámosle al Señor: perdónanos, Señor, perdónanos, Padre, perdónanos, Jesús, perdónanos. Este es un tiempo para examinarnos. Este es el tiempo para decirle: Señor, mira mi corazón, perdóname. Hay doblez, hay impurezas. Mi aceite, mis oraciones salen impuras. Mis oraciones salen con pecados, salen con cosas. Te pido perdón, Señor, te pido perdón. Este es un momento, hijitos míos, dice Primera de Juan capítulo 1:8, hijitos míos, si alguno ha cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre. Hoy no es para que no tomen la cena, hoy es el momento para que nos arrepintamos y le digamos a Dios: perdónanos, Señor. Hoy, precioso Dios, ese sacrificio que hiciste por nosotros, ese tremendo plan que ejecutaste en la cruz, eso que hiciste por mí, yo lo celebro hoy. Yo lo celebro hoy con esta copa y este pan. Quiero que levante el pan, quiero que coja el pan. Ahí en casa, coja el pan. Ve por un instante a la cruz. Ve por un instante a esa cruz. Y mira el cuerpo del Señor, cómo lo escupieron, cómo lo abofetearon, cómo le pusieron espina, le pusieron golpes en la espalda, en sus manos, puntillas en sus pies. Una daga traspasó su costado. Ese cuerpo quedó molido. Dice la palabra que no se encontró hermosura en su cara. Nuestro Dios quedó desfigurado. Cuando tú comas este pan, se te va a revelar lo que el Señor hizo por ti. Estoy diciendo que va a salir una profunda adoración de tu corazón. Coma el pan, por favor, coma el pan. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Que a mis labios pueda guiar el impulso de tu amor. Vamos, dígalo. Lávame. Lávame en tu sangre, Salvador. Espíritu Santo, salva en este momento. Salva, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Levanta la copa, levanta la copa.
Y con la copa levantada vamos a subir a un grado de solemnidad poderosa. Estoy diciendo que subirás como un aroma exquisita al Señor, cantando este himno otra vez, con la copa arriba. Lávame en tu sangre, Salvador. Vamos todos. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Vamos, canta la estrofa, canta la estrofa. Que mi vida entera esté consagrada, consagrada a ti, Señor. Que a mis manos puedan guiar el impulso de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuyo por la eternidad. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuyo por la eternidad. ¿Sabe? Muchos han recuperado la reverencia en este día. Yo creo que sí se puede ser reverentes delante de un Dios tan perfecto, tan hermoso y tan bello como nuestro Dios. Les invito a tomar la copa y a recordar ese pacto. Que mis pies tan solo en pos de lo santo puedan ir. Qué hermoso. Y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Gracias. Que mis pies tan solo en pos de lo santo puedan ir. A la masita, la mamá. Y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida Para ser, Señor, tuya por la eternidad. Gracias, Señor. Muchas gracias. Amén y amén.